Y comenzamos el programa Charlando en Familia, hablando de Sana Nuestra Tierra, segunda parte. Esto es Charlando en Familia. Seguimos con nuestra invitada. Seguimos con Dawn Mary, pero como el tema Sana Nuestra Tierra el jueves... Que tenía que ver con el libro con el libro, exactamente. Pero parece ser de que ahora viene un segundo libro porque tiene la otra parte que es sanar la tierra, pero estamos hablando de ahora sí la tierra de nuestra nación. Así es, así es. Estuve en ayuno de 3 días y el Señor me llevó al libro de Nehemías y yo comencé a leer y comencé a escribir y vi muchas cosas, estrategias sobre de cómo conquistar, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? Donde nosotros vivimos. Uh-huh. O si tú eres como misionera como yo, cuando claro, Él te envía para las naciones, cómo hacer declaraciones sobre esa tierra, ese lugar. Y muy interesante. Ya de paso te hago una pregunta. Hay veces que la gente que es nativa en el lugar no entiende las maldiciones que hay en la tierra y uno que viene de otro lado parecería que le es más fácil entenderlo. No sé si te ha pasado a ti eso. No, pues sí. Yo tengo un testimonio muy poderoso y quisiera compartirlo, sí, ¿verdad? Nosotros en México, pues yo he viajado ya 8 años y cada lugar que nosotros entramos mayormente en la península de Yucatán. Y sabemos que hay diferentes comunidades de las mayas. Claro, de las mayas. Del tribu de mayas. Y sabemos que, pues, lamentablemente, por las culturas de ellos, las prácticas que ellos a veces hacen, no entienden que afecta, ¿verdad?, la naturaleza del terreno. A veces hay cosas como digo yo, cuando hacen diferentes prácticas, ¿verdad? Uh-huh. Sacrificios humanos, sacrificios a los animales, tantas diferentes cosas. Lo que están causando están creando una maldición sobre su tierra. Uh-huh. Entonces, cuando yo comencé a leer el libro de Nehemías, el primer capítulo, ahí vemos que Nehemías escuchó unas noticias de Jerusalén, cómo estaban los muros y todo. Destruida. Completamente destruido. Y él sintió una pasión, sintió como una necesidad de ir y restaurar, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos que Nehemías estaba debajo del rey. Del rey, exactamente, pues aunque él quería salir corriendo, no podía salir corriendo. Entonces, ¿qué hizo él? Él comenzó a interceder a Dios, que Dios le diera favor con el rey para que él pudiera ir y a reconstruir, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención fue que él comenzó a interceder, o sea, porque venía de ese linaje, ¿verdad? Él tenía, pues, ¿cómo se dice? El permiso, como decimos nosotros, para poder interceder, porque él venía de ese linaje, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros, verdad, aún gente de su mismo pueblo, no entendiendo que ellos vienen de ese linaje, ellos tienen la autoridad de cancelar lo que otros han hecho, porque ellos caminan, o sea, tienen el linaje de sangre, ¿verdad? O sea, es algo muy poderoso, ¿verdad? Cuando uno va estudiando esto. Entonces, pues nosotros llegamos a un lugar que se llama Butzots. Y había una hermana que estaba con nosotros, ella es maya y ella es de ese lugar, ese territorio. Entonces Dios me dio unas instrucciones y me dijo, yo quiero que tú le pones a la hermana que a la entrada de la ciudad ustedes se van a salir y van a comenzar a orar y va a comenzar a interceder por esa tierra, ¿verdad? Entonces la hermana, una señora muy callada, una señora que no oraba voz alto, o sea, ella estaba bien preocupada y hablando con el esposo, y el esposo dijo, no te preocupes que todo el grupo va a estar ahí y te van a ayudar a orar. Y bueno, ¿qué pasó?
Cuando nosotros salimos, ¿verdad? Todo el mundo pensaron, esta Don María está completamente loca, ¿verdad? Porque ¿quién hace una cosa así, verdad? Pero yo me dirijo por el Espíritu Santo. Entonces salimos, hasta el pastor estaba conmigo. Salimos y ellos comenzamos a orar y comenzamos a interceder. ¿Y qué pasó? Esa hermana, la que no sabía orar, la que era bien calladita y tímida, cuando ella comenzó a orar y interceder por la tierra y interceder por la gente de ese lugar, gloria a Dios, le entró el poder de Dios de una forma que ella fue bautizada hablando en lengua y ella comenzó a interceder. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Creamos un altar espiritual en ese lugar a la entrada. Entonces de ahí nos fuimos y hicimos una cruzada, un mover muy lindo de parte del Señor. Mucha gente vinieron, aceptaron a Dios, fueron restaurados. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos a nosotros establecer ese altar espiritual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hacer una declaración, declarando esa tierra para Dios, declarando, ¿verdad?, que todo este pacto, cosas que la gente de ese tiempo, antigüedad, antepasados, que hicieron, gloria, se quebrantó y se rompió, y la maldición sobre esa tierra ya está lavado con la sangre de Cristo. O sea, eso es lo que nosotros hicimos, declaramos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que donde está la presencia de Dios, o sea, un altar espiritual significa presencia de Dios. Y a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hacer un altar espiritual, estamos declarando que la presencia de Dios está sobre ese lugar. Y ahora en adelante, en vez de una maldición, va a haber una bendición en ese lugar. Vamos a ver la gente ser transformado, vamos a ver la gente, ¿verdad?, buscando de Dios. Y a través de la gente, su cambio, va a haber el cambio en lo natural, ¿verdad? Ahora quizá tenían problema de poder, ¿cómo se dice? To harvest, para tener cosechas, claro, ¿verdad? Para que la tierra puede ser fructífero. Ahora, a nosotros hacer estos tipos de oraciones y declaraciones sobre la tierra, ahora no solamente en el ambiente espiritual, pero ahora se va a reflexionar en lo natural. Exacto. Y a eso es lo que Señor sana mi tierra, no solamente el trabajo íntimo entre nosotros, ¿verdad? Pero también como nosotros, cuando estamos sanados por dentro y estamos bien, y nuestra posición y nuestro corazón, y estamos caminando, nosotros somos canales de bendición aún para nuestra tierra, para los habitantes de esa tierra, nuestro, ¿cómo se dice? Los patrón, no, ¿es patrón? Como sus patrones, no sé, ese título lo usan en México. Como Sí. Sí, acá no se usa mucho los patrones de zonas, decís vos. Sí. Ajá. Ahora son bendecidos, ¿verdad? Porque tú tienes, el sangre tuyo, ¿verdad? Si tú eres mexicano, ¿verdad? Pues tú corres la sangre de tu cultura dentro de ti. Sí. Entonces ahora tú tienes todo el derecho por hacer una declaración sobre tu tierra, porque es tu herencia, ¿verdad? Y entonces es algo tan poderoso. Nosotros tenemos autoridad para hacer muchas cosas. Es saber cómo poner esa autoridad en acción. Sabes que hay un tema con todo esto y que a veces pasa mucho, es que la gente busca recetas. Receta significa vos entraste y buscaste una persona, hiciste eso y te funcionó. Y nos olvidamos que es importantísimo la guianza del Espíritu Santo. Exacto. Porque lo que resultó en ese lugar, Dios te inspira a hacer otra cosa diferente en otro lugar. En el aspecto de decir, no lo tengo que hacer de la misma manera. No, pues claro que no. Por- Fue algo que Dios hizo. Te guió y te inspiró en ese momento. Exactamente, Dios hizo dos cosas. Esa mujer tuvo un encuentro verdadero con Dios. O sea, ella fue bautizada hablando en lengua al instante. O sea, fue algo tan impactante. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando ella entra a los diferentes territorios, créame que ella va a hacer lo mismo. Ella va a comenzar Exacto. a interceder por la tierra, ¿verdad? Pero yo he ido a otros lugares, aún en Asia,
en las Ajá. Filipinas, donde también llego a un lugar y estamos declarando esa tierra, estamos declarando ese lugar para el Señor, ¿verdad? Declarando, ¿verdad? Que no solamente que vea un cambio en las almas, en las personas que habitan ese lugar, pero que también vean lo natural sea transformado también. So, eso fue una ocasión que Dios me dirigió de esa forma. Pero hemos ido en muchos diferentes lugares y donde vayamos, yo me preocupo por hacer Claro. una declaración sobre la tierra. La realidad de México es muy diferente a la de Filipinas. Oh, sí. Por eso decía que cuando uno sale del exterior tiene una sensibilidad espiritual que de pronto los mismos lugareños a veces no se dan cuenta, porque uno va a la historia, que es muy importante. Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día, el Imperio Maya fue extraordinario y de golpe desaparece de escena. Ahora, un Y común... surgen los aztecas. Sí, pero ¿cuál era el común que tenían ellos? Sacrificios humanos. Oh. Cuando ellos agarraban a los que peleaban con ellos, Sí. Pero eso eran más los aztecas. pero los mayas también. Los aztecas fueron muy conocidos en la época. México, la Ciudad de México está Sí, fundada desde sobre una montaña cortaban las cabezas y la cabeza Bajaba. bajaban Bueno, pero hasta... mira qué increíble el descubrimiento que se hizo hace poco. Resulta que la gran calidad de vida que tenía el Imperio Maya era que tenía un desarrollo enorme de la agricultura y de los árboles frutales. Y de golpe en 100 años se le vino una sequedad a la tierra que quedó un desierto y ahí tuvieron que huir. De hecho, se han averiguado que tribus de Estados Unidos son descendientes, porque hoy se estudia todo La genética. la genética, pero dice, tuvieron una sequía de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno produce maldad, ya lo dijo la palabra en Génesis, por causa del pecado la tierra iba a producir cardos y espinos. Entonces, ¿qué pasa? La maldición de haber hecho las cosas mal, matar a la gente. Cuando Caín mata a Abel, dice, la sangre clama en la tierra. O sea que cuando hay sangre derramada, produce maldición sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Como la sangre de Cristo tuvo eficacia para todo esto, ahora nosotros, en el nombre de Jesucristo, era lo que estamos hablando, tenemos autoridad, Tenemos para ir autoridad. a redimir la tierra. Exactamente, exactamente, donde quiera que nos vayamos. Y eso es algo tan profundo ahora que tú hablas, porque nosotros construimos una iglesia para una comunidad de mayas. Y me recuerdo que cuando nosotros fuimos a inaugurar, ¿verdad?, la iglesia, ellos no habían recibido lluvia por meses, había una secadera horrible. Cuando nosotros hacemos el culto y comenzamos a dedicar ese lugar al Señor, cayó una lluvia. Qué bárbaro, qué extraordinario. Cayó, pero una lluvia tan fuerte, y algunos de las mayas fueron bautizados hablando en lenguas en ese momento. Fue algo tan poderoso. Entonces, a nosotros, unos tiempos atrás, ¿verdad? Porque a veces uno no entiende lo que uno hace en algunos lugares. Nos llevaron para un cenote. Y no sé si ustedes saben cómo son los cenotes. ¿Qué es un cenote? Hay una cueva, A una cueva. pero Donde hay agua generalmente, ¿no? exactamente. Profunda. Entonces, sí, pero cuando uno entra, uno piensa que quizá va a entrar caminando en una cueva. Pues no es nada así. Es en la tierra. O sea, nosotros bajamos, era como así y así. Y bueno, estábamos en la profundidad. Y una cosa, pero muy hermosa. Pero ellos encontraron muchas cosas como artifacts, cositas del tiempo Antiguo, sí. Ajá, de antiguo, como platos, vasos, muchas cosas Del bueno, pasado. del pasado. Y inclusive cuando miré, porque hay una agua, te digo, pero bien limpio, hermoso, puro, algo muy hermoso en esos cenotes, ¿verdad? Pero cuando yo miro hacia abajo, era como que yo estaba mirando caras, era algo, y yo, wow, ¿cómo es esto? Entonces, cuando yo comencé a estudiar los sacrificios que hacían y todo eso caía, Ahí. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros declaramos ese lugar
para el Señor, ¿verdad? Todas esas maldiciones, todo, y eso fue como una bendición, porque ahora en ese lugar entra gente, extranjeros vienen a ese lugar, que ven la iglesia, ¿verdad? Una iglesia, y después van al cenote, pero esa tierra ha sido completamente bendecida. O sea, simplemente porque nosotros lo retomamos de las manos de Satanás, como a mí me gusta decir, lo tomamos para atrás y establecimos, ¿verdad?, ese lugar para el Señor. Y ahora ese pueblo es bendecido, la tierra es bendecida, y hemos visto muchos frutos que han salido de ese lugar cuando nosotros entramos. Así que es algo, donde quiera que tú estés, o sea, donde tú vives, en tu calle, en tu comunidad, tú puedes salir por ahí y orar y hacer una declaración sobre tu tierra, sobre tu patria. Esa es la palabra que yo estaba buscando, tu patria. O sea, y retomarlo de nuevo para el Señor, ¿verdad? Porque tú vives ahí, tú tienes la autoridad. A través de Cristo Jesús, Dios nos dio la autoridad de gobernar la tierra. Y el lugar donde Él te ha ubicado, tú tienes el derecho de retomar ese lugar y hacerlo y declararlo para el Señor. Amén. Sí. ¿Vos te acordás, Rodrigo, allá en el barrio Don Atilio, en Salto? Nadie quería entrar en ese lugar. Y Rodrigo iba prácticamente todos los meses porque por su trabajo tenía que ir el pastor Rodolfo Martínez. Y en ese lugar, que era un lugar de robos, de todo, se escondía toda la gente que integraban las mafias de aquel lugar. Y era un lugar terrible y todo feo, las casas, todo hecho con cartones. Sin embargo, el Evangelio entró en ese lugar y hoy día, el barrio de Atilio, no tenés que volver, yo he ido, y la verdad que las casas han cambiado, está todo pintado, arreglado, con arbolitos, y ha cambiado enormemente porque simplemente un grupo de personas estableció una congregación en ese lugar y empezaron a bendecir el norte, el sur, el este, el oeste del lugar donde estaba puesta la iglesia. Y eso produce un efecto espiritual porque la mano de Dios se empieza a mover sobre este lugar. Exactamente. Y esto es lo que estamos hablando sobre un tema que, basado en el libro de Nehemías, era un tema de batalla espiritual, donde se levantaron enemigos porque había gente que no quería que eso funcionara. Siempre hay opositores a todo esto, pero el resultado del libro de Nehemías es que fueron restaurados los muros y se restableció todo el templo. Y lo que me impacta fue, ¿lo hizo en cuántos días? En poco tiempo. 50 días. Lo que algo se tardó años, pero una persona estaba dispuesto por interceder, ¿verdad? Y ser guiado por Dios. Y en 50 días restauraron las puertas. O sea, algo maravilloso sucedió en ese lugar. Y me impactó tanto. Una cosa que quisiera compartir antes que se termina, ¿verdad? Es a los pastores, ¿verdad?, que están ubicados en algunos lugares de su comunidad. ¿Cómo usted puede entender con qué es lo que tú estás combatiendo en tu comunidad? Y algo que yo aprendí es, a veces tenemos que salir en nuestro carro y caminar el vecindario. El vecindario, sí. A ver cuántos cantinas o barras o bares, como le dicen acá. ¿Cómo es? Bares, ¿verdad? O cuántos lugares de brujería, espiritismo, todo eso. Entonces, de macumba, como le dicen. Macumba, acá es macumba, umbanda, quimbanda. De todas esas cosas que se mueven en tu comunidad. Si tú ves que hay en cada esquina hay una barra, en cada esquina hay un lugar de santería, ahora tú puedes entender cuáles son los espíritus que gobiernan, que están sobre ese lugar. Entonces ahí es donde tú sabes, donde tú tienes que comenzar a interceder y venir contra de esos espíritus, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Tu iglesia está ubicada en una comunidad. ¿Quién llega a la iglesia? La gente que vive en la comunidad. Hay gente que están batallando alcoholismo, gente que practican esas cosas de espiritismo. O sea, tú no sabes quién está entrando por las puertas de tu iglesia.
¿verdad? Pero esas son las cosas que tú tienes que pelear, ¿verdad? Y comenzar a hacer declaraciones y reprender esos espíritus fuera, que se vayan fuera de tu comunidad y declarar ese lugar, crear un ambiente, ¿verdad? Un altar. Declarando este lugar para el Señor y reprendiendo todo espíritu de hechicería, reprendiendo el espíritu de alcoholismo y de droga, o sea, todo lo que se está moviendo, o sea, todo lo que, y ahí es donde tú sabes por dónde tú tienes que comenzar a pelear, ¿verdad? Y interceder espiritualmente para tu comunidad, para la tierra que Dios te ha llevado, para que tú lo gobiernes, para que, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Si lo miramos, somos ¿qué? Embajadores de ¿qué? De Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representante. Y nosotros somos representantes de ¿qué? De Cristo. Tenemos autoridad. Podemos operar a nivel supernatural, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros tenemos la autoridad por hacerlo, pero falta de conocimiento. No lo hacemos. Entonces, pues yo le digo a los pastores, salgan en tu comunidad, comienza a caminar, comienza a ver los movimientos de todo lo que está sucediendo alrededor donde Dios te ha ubicado. Y comienza a interceder y pelear contra esas cosas. Estamos en dos barrios muy fuertes, Rodrigo. Tú estás en el barrio La Paloma, en el Cerro, y nosotros estamos acá en lo que vendría a ser el barrio Palermo, que también es una lucha espiritual bastante grande, pero Dios nos ha puesto en estos lugares como luminares, como lugares donde nosotros podemos adorar y alabar al Señor, y esa adoración es muy importante. Cuando los hermanos se reúnen a adorar y alabar a Dios, es muy importante porque esto genera en el mundo espiritual de maldad, porque tenemos que explicar que en el libro de Efesios el apóstol Pablo habla bien claro acerca de principados, gobernadores, autoridades y huestes espirituales de maldad que habitan en cada lugar. Entonces hay que identificar por qué, porque hay determinadas prácticas que se dan distintas en cada lugar. La realidad espiritual donde estamos acá en el barrio Palermo es distinta al barrio La Paloma. Sí, totalmente. Distinta, totalmente distinta. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener la sensibilidad espiritual para entregarle a los hermanos. Y esto quiero aclararlo, no es toda la iglesia, hay hermanos determinados que tienen eso especial, que les interesa, que le llamamos intercesores, que tiene un deseo enorme de trabajar en esa área y a veces no son tantos, pero son muy importantes en las declaraciones que se hacen para que justamente la mano de Dios se mueva sobre esos lugares. Sí, creo que es una cosa importante también las personas que intervienen en esa situación. Oh, sí, tiene que ser preparado. Sí, porque hay mucha gente que le llama la atención, dice, no tiene la preparación y después en vez de ser una bendición, como recién expresabas, se transforma en algo complicado. Sí. Porque si vos tenés puertas abiertas espirituales en tu vida, obviamente eso hace que el enemigo se filtre, que el enemigo, que no tengas la autoridad que Dios te ha delegado. No, sí. Porque ¿cuándo se pierde la autoridad? El día que pecamos. Ahí perdiste la autoridad, definitivo. Sí. Entonces, si vos no estás espiritualmente de una buena manera, mejor no salgas a hacer esas cosas. No, pues claro, no, tiene que estar dirigido por el Señor y tiene que, pues, por eso que digo, hablo a los pastores, porque los pastores son, ¿verdad?, el líder que está ubicado en ese lugar. Y el pastor también sabe quién son los intercedores de su congregación, gente que son, o sea, preparada espiritualmente. Hay que dar, mire, cuando yo salgo para las naciones y tengo un equipo que va conmigo, yo me siento con ellos, estamos un mes entero en ayuno y oración y hago preparaciones, un curso de lo que es la guerra espiritual, porque ellos tienen que saber con qué es lo que nosotros estamos combatiendo. Cuando regresamos detrás de una viaje misionera, tenemos que aún orar y ayunar más todavía cuando regresamos, porque no quiere decir que ya terminamos, pues podemos bajar nuestras manos. No, es cuando más tenemos que estar alertos, es más cuando que tenemos que estar intercediendo, porque vienen esos espíritus de venganza que quieren venir, ¿verdad?, a atacar. Es una realidad, pero saber la sabiduría, y por eso que siempre tenemos que mantener que nuestro corazón esté sano, ¿verdad? Siempre reflexionar
Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay algo que tengo que hacer, que tengo que tratar? ¿Verdad? Para que nosotros podamos pues ser de bendición a nuestra tierra. Exacto. Por eso queremos aprovechar, porque probablemente alguno de los que está escuchando este programa Charlando en Familia, por Facebook, por YouTube y también Spotify, que incluso este programa, como los anteriores, lo pueden volver a escuchar, porque queda en Facebook y en YouTube. Pero quizás hoy vamos a orar por aquellas personas que de pronto no han entendido este tema y quieren ser un instrumento porque se dan cuenta de situaciones que están mal en el país, y muchas veces la gente le echa la culpa a los políticos, al gobierno, a todas esas cosas, cuando en realidad hay un problema de orden espiritual de los cuales somos responsables. Hay algo muy interesante en 3 capítulos, que no es casualidad, en el capítulo 9 de Esdras, en el de Nehemías y el de Daniel, en la cual la persona que está al frente toma como que la persona hubiera pecado. Hemos pecado contra ti. Se lo hace como responsable, como propio. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Claro, y eso fue lo que Nehemías. Hemos pecado contra ti. Todo esto es consecuencia de haber hecho lo malo. Y además, si vos analizás un poquito, él no había participado. Él no había participado, no tenía nada que ver, pero tomaba responsabilidad. Entonces, probablemente alguno está escuchando y me gustaría que hicieras una oración por todos aquellos que en este momento tienen una carga y se dan cuenta que hay cosas que están mal en su ciudad, en su entorno o en el país. Barrio, ¿no? O en el país o en el barrio. O en su familia. Sí, también. la familia también. Porque eso afecta, yo siempre digo, personas, familias, barrios, ciudades, países, continentes. Sí. Exactamente, es así. Pero qué lindo, ¿verdad? Que Dios pues nos da entendimiento que hay una respuesta a estas situaciones, ¿verdad? Lo que tenemos que ponernos en las manos del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido pues un Dios tan poderoso, un Dios tan hermoso, y tú lo que quieres al fin y al cabo bendecir al pueblo, bendecir a tus hijos, a tus hijas, Dios mío, sobre la faz de la tierra. Y el anhelo siempre ha sido que tú puedes ser, ¿verdad? Que podamos ser participantes de tu reino y de todo lo que eres tú y de todo lo que tú haces. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigues tratando con las personas, Dios mío, personas que tú has indicado que son como intercesores, Padre, para la tierra, Señor, para su comunidad, Dios mío, Señor, que tú sigues ampliando ese anhelo y ese deseo y esa pasión, pero prepararlo espiritualmente para que ellos puedan lanzar, para que puedan ser efectivos, Señor, efectivos en todo lo que tú lo he enviado a hacer y lo que tú has establecido en sus vidas. Ayúdalo, fortalézalo, Dios mío, y danos cada día más entendimiento y sabiduría sobre este tema, cómo podamos tener las diferentes estrategias para ser victoriosos, para que la tierra que nosotros, ¿verdad?, donde tú nos has ubicado, podamos ser canal de bendición para esa ciudad, para ese pueblo, Dios mío, que podamos ver, ¿verdad?, bendición sobre la faz de ese lugar, sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser instrumentos, aleluya, que traiga, ¿verdad?, esa bendición sobre la tierra, que podamos ser gente que sana la tierra a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que se va a animar, ¿verdad, Señor?, para hacer este tipo de oraciones, intercesiones, y van a salir por las puertas y van a hacer esas declaraciones y declarar esa tierra para ti, Señor. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya anunciamos que mañana miércoles Don Merry va a estar en Colonia con el Presbiterio del Litoral. El viernes va a estar en la iglesia más alta del país, que es el Cerro, porque ahí está la actividad que se va a realizar con el presbiterio que tiene al oeste del país. Y el sábado va a estar en Punta del Este, o sea, vas a estar en realidades totalmente diferentes, extremos en nuestro país. El sábado vas a estar allá y el domingo va a estar en Colón. Así que ya estamos en la última semana. Pero todavía tiene bastante para seguir haciendo. Y vamos a seguir alargando un programa más. Porque ya anunciamos que el día jueves vamos a hablar sobre las puertas que a veces dejamos abiertas.
Ah, nos había quedado eso. Porque esto tiene todo Tienen un hilo conductor. un hilo conductor. Y el jueves, no se lo pierdan, vamos a estar haciendo el tema de las puertas que nosotros abrimos y que por ahí se nos mete una cantidad de cosas que no son las correctas. Exacto. ¿Algún anuncio más, Rodrigo? No, hoy si querés participar de nuestro tiempo de oración, Camino a la Paloma 2010, a partir de las 19 horas, estamos orando allí también. Bueno, y se nos fue el tiempo. ¿Qué tenemos que decir? Que el jueves, a estas mismas horas, charlando en familia.